pero ya vamos a empezar por de una vez en vista de la hora. Bueno, mi nombre es Joel Peláez Tronco, soy médico del Hospital 2 de Mayo, médico reumatólogo. El tema encargado es esclerosis isquémica progresiva. Vamos a hacer una revisión de aspectos que van desde la definición, epidemiología, algunos eventos patogénicos importantes a recordar, y finalizaremos con clínica, herramientas de diagnóstico y la terapia o enfoque terapéutico de esta entidad. Bueno, como el nombre lo refiere, estamos ante una enfermedad que, que tiene algunas peculiaridades, pero por el nombre de esclerosis o esclerodermia, uno de los cambios fundamentales o principales está relacionado con la actividad fibroblástica y el depósito de colágeno a nivel de diferentes tejidos, ¿no? Y eso tiene que ver directamente por activar esta célula. Entonces, se caracteriza por la sobreproducción de matriz extracelular a ese nivel, en confluencia con la alteración en la función de pequeños vasos, en un cambio conocido como vasculopatía, y esto representa principalmente una disfunción endotelial, y regulado esta serie de procesos por el sistema inmunológico, principalmente inmunidad adaptativa. Entonces, tres elementos confluyen en esta entidad, principalmente pues, en la patogenia, fibroblastos, endotelio y los linfocitos T. Si vemos en cuanto a la prevalencia de enfermedad, tiene muy parecido la prevalencia de otras enfermedades de este capítulo. Oscila entre los 45 a 65 años, y también hay predominancia del sexo femenino, tanto en valores de prevalencia e incidencia a nivel mundial. Existen factores que están relacionados con la posibilidad de desarrollar este cuadro, dentro del cual hay factores ambientales y factores genéticos. Los factores genéticos, se han encontrado genes relacionados directamente con la presencia o algunas manifestaciones clínicas en relación o proporción a algunos anticuerpos propios de la enfermedad, como los que están descritos ahí, ¿no? El DQB1, el DRB1, y también en relación a la disfunción de los elementos celulares que habíamos mencionado previamente, como son fibroblastos, endotelio y linfocitos. Tenemos algunos genes candidatos que van a actuar a nivel de el óxido nítrico sintetasa, la enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, en relación a una disfunción vascular. fa- eh, Factores de crecimiento tejido conectivo, por ejemplo, la fibrilina, que guarda relación con la probabilidad de depósito de matriz de colágeno a nivel de la matriz extracelular, y algunos reguladores del sistema inmune como el STAT4 o BAN1, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos en realidad una enfermedad poligénica, donde existe confluencia de estos elementos para desarrollar las diferentes manifestaciones clínicas a futuro. Entonces, en un sujeto genéticamente predispuesto, donde existen diferentes postulados como desencadenantes de la enfermedad, principalmente medioambientales, entre los cuales están algunas toxinas e infecciones, vamos a ver, vamos a tener que existe una alteración inicial del sistema inmune, del sistema inmunológico. Vamos a ver en confluencia con disfunción vascular. Esto es muy importante porque esta interrelación se ve expresada también en la clínica de los pacientes. Cuando los pacientes inician enfermedad, por lo general lo hacen con un signo clínico que es el fenómeno de Raynaud, que traduce la disfunción endotelial. Este fenómeno de Raynaud puede preceder años incluso a la ocurrencia de la enfermedad. ¿No? Se habla de pacientes que tienen como único evento el fenómeno Raynaud. Y esto tiene también una inicial participación de linfocitos T y B,
y se ve graficado por la presencia de autoanticuerpos en pacientes asintomáticos en una fase inicial. O sea, presencia de, por ejemplo, la topoisomerasa 1 o el anticentrómero, que son anticuerpos específicos de enfermedad, ya en inicios en la fase de iniciación de esta enfermedad. En una siguiente etapa vamos a ver que esta respuesta inmune pues se ve amplificada por la confluencia e interacción de estos tres elementos celulares. Entonces tenemos pues interacción entre células linfocitarias y endotelio, entre endotelio y fibroblasto y también en relación a las células de fibroblásticas y también el sistema inmune. La consecuencia final de esta interacción va a ser principalmente la proliferación fibroblástica y el poder encontrar un mayor depósito de colágeno en diferentes tejidos. En esta etapa ya clínicamente el paciente ya tiene manifestaciones clínicas que se ven reflejadas en el tracto gastrointestinal, aparato respiratorio, piel y cardíaco, como los principales órganos diana de esta enfermedad. Y ya bueno, la enfermedad, como a diferencia de otras enfermedades, esta enfermedad tiene la característica hasta la fecha de que no ha logrado ser inactivada. Entonces, dentro de la parte de la historia natural vemos progresión de todas estas manifestaciones, pero ya en manera mucho más marcada en los diferentes órganos. Y podemos ver pues una fibrosis evidente debido al gran depósito de matriz extracelular. Ya los vasos afectados originan en zonas isquémicas a diferentes niveles. El Raynaud, por ejemplo, severo, podemos tener también cardiopatía isquémica y en algunos casos también alteración de la perfusión a nivel renal con la presencia de crisis renales en estos pacientes. Y podemos ver también algunas otras complicaciones o comorbilidades asociadas a esta confluencia o esta difusión de estos tejidos. Entonces, podemos resumir la patogenia en tres elementos o tres células, como son las células endoteliales, fibroblasto y células mononucleares, principalmente los linfocitos. Y en este esquema estamos viendo o graficando pues una interacción de moléculas producidas en una u otra dirección que van a influir en perpetuar este fenómeno de disfunción tisular. Lo importante en este caso es que nosotros podemos reconocer algunas moléculas que modificando su actividad o alterando también la cantidad de este elemento circulante, podríamos también modificar los diferentes procesos de enfermedad, ya sea el depósito de matriz extracelular, ya sea la disfunción endotelial o la actividad del sistema inmune. Y es así que existen pues diferentes drogas que a la fecha se han utilizado con estos fines, ¿no? Alterando principalmente la función del factor de crecimiento transformante beta, o en el caso de alteraciones vasculares, incidiendo en la acción de la endotelina 1, prostaciclina o óxido nítrico sintetasa debido a la alteración en el tono vascular. Es así que en esta enfermedad existe una predominancia de un proceso perdón, una predominancia de elementos que están a favor de una respuesta principalmente TH1 que es proinflamatoria. Perdón, sí, que es proinflamatoria, perdón, TH2 que es principalmente proinflamatoria, a diferencia de la respuesta TH1. Predomina el factor de crecimiento transformante beta, el factor de crecimiento del tejido conectivo como responsable de la fibrosis y como responsables de los diferentes eventos que tienen que ver con proceso inflamatorio, estas interleuquinas como son la 4, 6, 10 y 13. Otro punto importante a recordar está en relación a la acción de la célula B y algunos anticuerpos. Estos anticuerpos se han visto correlacionados con la probabilidad de tener una evolución en cuanto a la manifestación en órganos y en piel.
Es así que tenemos anticuerpos específicos como es el anticuerpo anticentrómero y el topoisomerasa y la RNA polimerasa 3. Estos tres anticuerpos tienen bastante correlación con la probabilidad de desarrollar enfermedad. Es así que el anticuerpo anticentrómero se ha correlacionado con una de las variantes, que es la forma cutánea limitada, la topoisomerasa y la RNA polimerasa 3 con la forma cutánea difusa. Recordar también que en esta enfermedad podemos ver otros autoanticuerpos, de los cuales los que más resaltan son aquellos que están asociados a algunas manifestaciones propias de la enfermedad o síndromes de superposición, como el anticuerpo PM-SCL o el U3 o U1-RNP, que se relaciona más con manifestaciones relacionadas a enfermedad mixta del tejido conectivo. Estos autoanticuerpos se encuentran en una proporción elevada en estos pacientes y sirven también como marcadores de o relacionados que pueden favorecer a tener un acercamiento diagnóstico principalmente para una u otra forma. Entonces, el encontrar un anticentrómero en un paciente con esclerosis sistémica te orienta pues en una especificidad cerca del 90% para una forma limitada, y en cambio el SSL70 lo encontramos más relacionado para formas difusas. Los autoanticuerpos también están relacionados a algunas manifestaciones clínicas, dentro del cual el anticentrómero, y esto para recordar, se relaciona con hipertensión arterial pulmonar, y el topoisomerasa 1 con fibrosis pulmonar principalmente. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tiene estos anticuerpos, aparte de relacionarlo con el diagnóstico de la forma cutánea difusa, también hay que pensar en la probabilidad de desarrollar fibrosis pulmonar en forma más temprana. Y lo mismo podemos decir para el anticentrómero y la posibilidad de desarrollar hipertensión pulmonar en estos pacientes. Cuanto a la clasificación, y esto para no confundir términos, nosotros podemos ver una forma de esclerosis en el cual no hay compromiso de vísceras, y a esto se le conoce como esclerosis o esclerodermia localizada, y una forma en el cual hay compromiso cutáneo y compromiso visceral, que es la denominada pues esclerosis sistémica. Entonces, no confundir esos términos en cuanto a el término localizada, y posteriormente vamos a ver el término limitada, que es una variante de la esclerosis sistémica. Entonces tenemos, cuando hablamos de esclerosis localizada, nos referimos solo a compromiso de piel, es terreno propio del dermatólogo, que la denominación de repente más conocida es la de Morfea, la cual puede tener diferentes formas de presentación, sea en lesiones únicas o lesiones extensas, y ahí tenemos pues la forma en placa generalizada, aquella que puede abarcar más que segmentos superficiales de la piel, por ejemplo, llegando hasta la fase, como la forma atrófica hemifacial, aquella que se da en rostro también, en Cruz de Sabré, o algunas zonas mucho más delimitadas y con menor extensión, como es la forma lineal. En este, en, en esta exposición, lo que estamos nosotros eh, determinando acerca de la información que se está dando es la forma sistémica, el cual tenemos una forma difusa y una forma limitada. Entonces, la diferenciación entre una y otra está en relación a la extensión del compromiso cutáneo, ¿ya? Pero ambas formas dan compromiso visceral, es lo que no debería dejarse de tener en cuenta, ¿no? De no confundir el término limitado con localizado. También puede haber formas en el cual está asociado a otras enfermedades autoinmunes, y eso se le denomina síndrome de superposición. Y hay formas donde predominan los síntomas viscerales y no hay compromiso de piel, y esa es una forma de esclerosis sistémica sin esclerodermia o sin compromiso de piel. O la forma cine también es
es determinada de esa manera o conocida de esa manera. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con algunas patologías que imitan o simulan esclerosis sistémica, dentro del cual tenemos la fascitis eosinofílica, en el contexto de un paciente hipotiroideo, el escleromixedema, y bueno, y otras formas más, ¿no? Bueno, este es un esquema en el cual, bueno, nosotros podemos tener un poco más de claridad en poder diferenciar las formas limitadas de las formas difusas, en el cual hay una mayor extensión del compromiso cutáneo. Para recordar, cuando hablemos de formas limitadas, estamos refiriéndonos principalmente a aquella que no tiene extensión, si hablamos de extremidades, más allá de los codos, y en cuanto a las formas en miembros inferiores, no más allá de las rodillas, es decir, de distal, hablando de las manos, hasta la zona de los codos, esa zona es la que en mayor proporción pudiese abarcar las formas limitadas. En cambio, la forma difusa tiene una extensión mucho mayor, incluyendo tronco y abdomen. Los criterios de clasificación que se han propuesto para esta enfermedad fueron publicados en el año 2013, pero tienen la intención de poder encontrar o nosotros seleccionar pacientes para incluirlos en estudios de investigación. No fueron creados con la intención de hacer necesariamente diagnóstico de enfermedad. Entonces, si ustedes quieren ubicar poblaciones homogéneas para incluirlos en estudios en relación a esta enfermedad, puede ser de utilidad estos criterios de clasificación, pero no sugiero de que sean usados con fines diagnósticos. Si bien ese último concepto es cierto, esto no quiere decir de que los criterios empleados en esta tabla no nos ayuden para poder acercarnos al diagnóstico, porque nos están describiendo algunos elementos que son característicos de la enfermedad y algunas pruebas o algunas manifestaciones clínicas que son también de alta frecuencia en esta enfermedad. Entonces, miren, para estos criterios, si ubicamos la zona de las manos a nivel de la articulación metacarpofalángica y evaluamos la piel que se encuentra tanto a nivel proximal como distal y tratamos de hacer un pinzamiento o hacer pliegue en la piel, vamos a ver que esto va a ser difícil de realizar por el engrosamiento de la piel. Esa zona es una de las zonas que principalmente es afectada en manera temprana. Por eso que se habla de que es un criterio suficiente debido a que para clasificar esta enfermedad es necesario considerar de 9 puntos a más y este criterio lo otorga esos 9 puntos, por ejemplo. Fuera de esa localización también vamos a encontrar piel indurada en diferentes localizaciones. Existe pues, si hablamos de la zona de la falange media y falange distal, estamos refiriéndonos al término de esclerodactilia, ¿no? Que es principalmente la zona distal a la metacarbofalange. Si hablamos de etapas en el cual hay compromiso cutáneo, y eso lo vamos a ahondar un poco más en la clínica, pudiésemos ver el paciente en una fase donde todavía no hay induración de la piel y solo hay edema o un proceso inflamatorio en los dedos. Y eso se le conoce como dedos hinchados. En pacientes que ya tienen larga data de enfermedad, es más frecuente ver zonas isquémicas que se ven representadas por la presencia de úlceras o donde ya ha habido cicatrizaciones de esas úlceras, las cuales son traducción de la disfunción vascular. Las telangiectasias también hay que observarlas en estos pacientes, no solo en manos, sino también a nivel perioral, paladar, por ejemplo, en rostro son las zonas de mayor frecuencia. Existe un estudio de apoyo que tiene indicación para realizar en todos los pacientes que tienen fenómeno Raynaud, que es la capiloroscopía, dentro del cual uno de los hallazgos que ayudan para el diagnóstico de esclerodermia es el ubicar estos capilares pues, con algunas características de anormalidad como son los megacapilares, las hemorragias y también algunas zonas donde se van reduciendo el número de estos cuando se hace el estudio de capilares a nivel unguial. Entonces, la herramienta para esta evaluación es la capiloroscopía.
Acá se hace referencia también en estos criterios de clasificación a las dos manifestaciones de mayor frecuencia, como son la hipertensión pulmonar y la enfermedad pulmonar intersticial difusa, que muy aparte de ser de alta prevalencia, también son dos condiciones que determinan el pronóstico en estos pacientes porque son una de las principales causas de morbimortalidad en estos pacientes. Bueno, el fenómeno de Raynaud como hallazgo temprano, todos los pacientes, diría yo, casi 100% tiene este antecedente. Por eso es que ustedes deben dudar si se encuentra ante un paciente que tiene induración de la piel y que no tiene fenómeno de Raynaud, probablemente tenga un diagnóstico diferente a la esclerosis sistémica. Como vimos en el gráfico inicial de la fase de iniciación, la alteración vascular se da de inicios de la enfermedad, desde una etapa muy temprana. El fenómeno de Raynaud es, yo diría, pues muy cercano al 100% de estar presente en esos pacientes. Bueno, y acá te hace referencia a algunos anticuerpos que pueden ayudar también a relacionar con una de las formas clínicas, ya sea cutánea difusa o cutánea limitada. Eso en cuanto a la clasificación. Y así nos vamos a hallazgos específicos, el que más caracteriza esta enfermedad es el compromiso de piel. Esta piel tiene etapas en el cual se ve afectada. En una primera etapa hay inflamación, por eso es que esta etapa se le conoce como fase inflamatoria o edematosa. Es básicamente ver los dedos o las manos hinchadas. Esa es la etapa que correlaciona con esa clínica. Posteriormente hay depósito de colágeno y vamos a ver induración de la piel, como en este esquema donde es difícil eh, hacer el pliegue en el dorso de la mano. Esta es la zona pues que es proximal a las articulaciones metacarpofalanges, es ahí donde se debe evaluar. La presencia de telangiectasis es otro hallazgo que, si bien es cierto, es vascular, pero está ubicado en la piel y es frecuente de verlo. La calcinosis acutis, es decir, el depósito de cristales de calcio a nivel subcutáneo, también es frecuente verlo. Esto es de mayor frecuencia, incluso en las formas limitadas. Tanto así que existe un síndrome que es el síndrome de CRES, que es un acrónimo donde la letra C representa la presencia de calcinosis, ¿no? Para formas limitadas. Y las úlceras digitales también como otra manifestación de enfermedad. Estamos viendo un esquema o una foto, perdón, donde vemos algunos cambios ya tardíos, piel que ha perdido el brillo, los pliegues ya no son notorios, vemos una zona indurada, una cicatriz en este pulpejo. Si somos más acuciosos, podemos ver cambios pigmentarios, zonas hiperpigmentadas e hipopigmentadas en el dorso de la mano. La tendencia de las uñas a perder o hacerse más agudas, y esto es por un proceso de resorción ósea, ¿no? Como si fuera la punta de un lápiz, y en este caso este paciente probablemente tenga también lesión pulmonar por la tendencia a la convexidad de las uñas, ¿no? Como si fueran a formar un vidrio de reloj, una mano de un paciente con esclerodermia. Y lo otro que también llama la atención en esta imagen es la coloración pues pálida de la mano, donde estamos nosotros evidenciando una de las fases del fenómeno de Raynaud. Es más evidente lo que es el fenómeno de Raynaud, pero esto sirve para graficar eh, la etapa edematosa o inflamatoria, donde vemos edema a nivel de los dedos, ¿no? Los dedos hinchados. Bueno, acá también ha habido una pérdida de un segmento de falange distal, por eso no vemos, ¿no? La última falange y la uña correspondiente. También edema de manos, en un paciente con fase inicial de compromiso cutáneo de esclerosis sistémica, algunas lesiones unguiales, cicatrices a este nivel. Bueno, acá también se perfila, pero probablemente de repente lo más notorio es en esta mano también es el cambio de coloración. Probablemente el paciente esté en una de las fases de Raynaud. Disminución de la apertura oral y la presencia de telangiectasis a nivel del labio inferior. No es propio por la retracción de la piel que existe una disminución de la apertura, ¿no? Una piel dura a nivel perioral.
mucho más evidente las telangiectasias. Y acá también este dibujo grafica una imagen que en casos ya avanzados podemos ver, donde es la contractura en flexión de los dedos debido al compromiso al compromiso tendíneo. Y esto se debe a que la induración de la piel ya pudiese estar comprometiendo pues tejidos más profundos. Algunas hemorragias en astilla en este paciente son traducción de vasculopatía. Acá vemos una radiografía donde pues, es muy informativa porque vemos una disminución de la mineralización en la zona diaficiaria y epifisiaria. Si prestamos atención en este dedo, vemos cómo existe una disminución del tamaño pues, de la falange de este dedo, ¿no? Y la presencia de esta imagen más radioopaca y que también la podemos ver a nivel de muñeca, que corresponde a una calcinosis cutis en esta mano, una mano con esclerodermia, donde predomina la resorción ósea, contracturas en flexión, probablemente de este dedo, y la calcinosis, propio de una imagen radiográfica típica de esta enfermedad. Vamos a hablar de tratamiento en este segmento debido a que cuando hablamos del paciente con esclerosis sistémica, el manejo, el enfoque no es como, por ejemplo, en un paciente con artritis reumatoide o lupus, donde existe un tratamiento ya estandarizado para todos los casos. Lo único que en esas enfermedades hay que saber es la severidad de la enfermedad, pero al final todos usan pues un tratamiento ya estandarizado. En cambio, en la esclerosis sistémica no. Dependiendo del tipo de manifestación que tiene el paciente, hay un manejo que ha demostrado eficacia o no, ¿no? Entonces, vamos a hacer este esquema, luego de cada manifestación, el manejo correspondiente. Bueno, para piel lo que ha demostrado eficacia es micofenonato mofetilo y metotrexate como segunda línea, ¿no? Son las drogas de elección que tienen mayor eficacia cuando la enfermedad no está en etapa tardía, es decir, para fase inflamatoria o eh, fase indurativa. Ahí es donde tiene sentido darlo. Una fase atrófica, que es la fase ya avanzada de compromiso de piel, no tiene sentido usar inmunosupresores. Para compromiso pulmonar se usa ciclofosfamida, pero esta droga, cuando se ha usado en estos pacientes que también tienen compromiso cutáneo, se ha visto que tiene pues efecto también benéfico para piel. Por eso es que pudiese ser una opción para estos casos donde el compromiso de piel está presente y además hay compromiso pulmonar, teniendo doble beneficio. El trasplante de células madres hematopoyético también tiene indicaciones específicas que está relacionado con enfermedad esclerosis sistémica cutáneo difusa. Esa es la indicación, pero temprana, es decir, donde la piel recién está instalándose, o sea, proceso inflamatorio o recién está la induración, o cuando también estamos en una fase de compromiso pulmonar, principalmente enfermedad pulmonar intersticial, que se tiene que dar la premisa de que no ha respondido a los tratamientos ya señalados previamente. En esos casos es que puede tener esta indicación. Bueno, acá en Perú no se realiza, porque no tenemos un centro que pueda realizar este tipo de terapia para este tipo de pacientes, pero en Latinoamérica hay algunos centros. Existe también algunas consideraciones con este procedimiento que tiene también una alta tasa de complicaciones que van desde rechazo, del huésped, ¿no? A este trasplante o reacciones pues que van a nivel cutáneo, a nivel también hematológico. Otra de las manifestaciones importantes es el fenómeno Raynaud. Les había mencionado que está desde etapa muy temprana. Existe un fenómeno de vasoconstricción, el cual se da a nivel de arteriolas y la característica de este fenómeno es que tiene una secuencia que implica la reversibilidad del fenómeno. Se desencadena por el frío como el principal desencadenante, pero también el estrés, algunas emociones también se han visto asociadas a dar el Raynaud. La secuencia completa sería con palidez, cianosis y eritema o rubicundez. Se le ha puesto rubicundez para que se acuerden la secuencia en base a las iniciales PCR, ¿no? Como proteína C reactiva.
Recordar que el Raynaud se puede evidenciar en manos, en pies, en circulación terminal principalmente, ¿no? Pabellones auriculares, punta de nariz, pero también puede estar presente en vísceras y puede ser responsable de algunos cuadros clínicos como por ejemplo episodios de angina intestinal o también síndrome isquémico coronario por afectación de estas arterias. Pueden simular cuadros pues, de IMA, pero son principalmente momentos en el cual existe vasoconstricción de los vasos coronarios o a nivel de vasos de la región pues, mesentérica. El estudio para evaluar fenómeno Raynaud es la capiloroscopía, ¿no? El cual sí disponemos actualmente en varios hospitales, incluyendo el nuestro. Y en cuanto a capiloroscopía, las imágenes que pueden ser encontradas nos permite pues establecer patrones. Uno de los patrones que son ya característicos o son específicos de una enfermedad es el de esclerodermia, ¿no? Por eso es que nos es de ayuda en esta enfermedad esta herramienta. Acá vemos un paciente con fenómeno de Raynaud. Recuerden que el fenómeno de Raynaud no necesariamente tiene que ser homogéneo, es decir, todos los dedos están en la misma fase. Acá graficamos palidez y cianosis, por ejemplo. O sea, no necesariamente hay coincidencia que todos los dedos están en la misma fase. Puede estar uno en una fase diferente a la otra. El tratamiento es eliminar el factor precipitante. Si será el frío, hay que usar pues calefactor, acercar la mano a la cocina, el abrigo en invierno, evitar coger o tocar cosas heladas. Si hablamos de fármacos, tenemos pues como primera línea los bloqueadores de canales de calcio, nifedipino, la droga de elección. Alternativas para casos refractarios, tenemos inhibidores de 5-fosfodiesterasa, el más conocido es el sildenafilo, que tiene indicación acá. Análogos de prostaciclina como el hilopros intravenoso, bueno, y algunos también antidepresivos como la fluoxetina han demostrado cierto efecto, pero son terapia de segunda o tercera línea. De las manifestaciones osteomioarticulares se describe la presencia de artralgias y en menor número artritis, que cuando está presente puede ser de características erosivas, es decir, con destrucción del segmento óseo a nivel articular. Pero es más frecuente ver el compromiso periarticular. Y como les había mencionado en el gráfico anterior, en fase ya atrófica, que es la fase tardía del compromiso de piel, puede haber extensión de esta induración hasta la zona tendínea, lo cual puede favorecer la retracción de tendones, ¿no? De la piel donde existe mayor dureza, pues pudiese confluir también con lesión tendínea. A nivel muscular, el paciente que tiene sobre todo una fase ya tardía del compromiso de piel, es un paciente que va a tener dificultad para hacer la extensión o flexión de diferentes articulaciones. Entonces, pierde el paciente movilidad y esto lleva a largo plazo pues, a tener una mayor hipotrofia o atrofia muscular. Pero también se ha descrito procesos inflamatorios musculares, es decir, puede haber miositis en estos pacientes. Un paciente con esclerosis sistémica puede tener dentro de sus manifestaciones inflamación muscular, aunque es en menor grado generalmente que lo que se ve en una miopatía inflamatoria como polimiositis y dermatomiositis. De las manifestaciones óseas, en estos pacientes está también activada la función, bueno, la actividad del osteoclasto está pues también incrementada, lo cual aumenta la resorción ósea. Y esto va a llevar pues a una desmineralización en el cuerpo que puede ser denominada como osteopenia generalizada. Esta resorción ósea también se puede ver favorecida por la isquemia que soporta el hueso. Imagínense que no hay buena irrigación de algunas de las falanges. Eso favorecería la necrosis ósea y por lo tanto favorecer la destrucción del hueso a ese nivel. Y esa es una de las explicaciones de por qué se produce la acroosteólisis, ¿no? Que es la pérdida de segmentos distales de los dedos.
contractura en flexión de estos dedos, ¿no? Una fase ya que habla de compromiso tendinio. El tratamiento de estas diferentes manifestaciones puede ir, por ejemplo, artralgias, mialgias, desde el uso solo de antiinflamatorios. Cuando ya existe un proceso inflamatorio, por ejemplo, artritis o miositis, se puede usar corticoides. Para casos refractarios a estas dos primeras líneas, tenemos inmunosupresores como el metotrexato, y en los casos más severos, donde principalmente existe un compromiso muscular severo, se puede usar la inmunoglobulina endovenosa, ¿no? Como rescate en estos pacientes. El compromiso pulmonar es extenso, en realidad todos los segmentos del aparato respiratorio que van desde los de las vías aéreas, pleura, por ejemplo, parénquima, se ven afectados, pero en este caso lo de más relevancia tiene que ver con la presencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa, es la que nos compete conocer con mayor acuciosidad porque tiene una morbilidad mayor con respecto a las otras manifestaciones. Las dos formas de PIC más conocidas son la forma no específica y la forma usual, ¿no? Que son las más prevalentes en estas enfermedades. Recordar que la forma no específica, también llamada NINE, está caracterizada por la presencia de vidrio esmerilado, se traduce una lesión aguda, y el NIU, o neumonía intersticial, está más relacionado al panal de abeja, por ejemplo, a las bronquiectasias de tracción, ¿no? Propio pues de una fibrosis pulmonar ya establecida. Podemos decir un pulmón secular. Bueno, también puede haber casos de neumonía organizada y también por sí solo bronquiectasias de tracción. El otro hallazgo importante es la hipertensión pulmonar, que puede ser el único hallazgo o puede ser secundaria a una enfermedad pulmonar intersticial difusa. EA pulmonar se ve en el contexto de falla renal. Pacientes con crisis renal de esclerodermia pueden tener asociado edema pulmonar. Como les mencioné, los otros segmentos también pueden ser afectados, de los que es frecuente verlo, pero en fases tardías, tiene que ver con la extensión del compromiso de piel a nivel del tórax. Existe tanta retracción que dificulta la mecánica ventilatoria, entonces la restricción de la pared pues, puede favorecer una disfunción de ese órgano, o la debilidad muscular, músculos respiratorios como los intercostales o el diafragma, si se ven afectados, afectarían también la capacidad de respirar de estos pacientes, puede haber derrame pleural. Estos pacientes a veces pueden sufrir de reflujo, esto asociado a la enfermedad o afectación del esfínter esofágico inferior, y a partir de ese reflujo, el reflujo tener pues un proceso aspirativo, llevándolo a una neumonía aspirativa. Neoplasias se ven asociadas, en general es poco frecuente ver neoplasias en esclerosis sistémica, si hablamos en global, pero son tres, en el caso de las mujeres, son tres los órganos en el cual puede ocurrir, que es pulmón, mama y también la presencia de linfomas. Entonces, como estamos en pulmón, hacemos la posibilidad pues, de escribir asociación con neoplasias, y también cuadros de sarcoidosis también son asociados a esta enfermedad. Acá vemos vidrio esmerilado, por ejemplo, en este paciente, que corresponde a un NINE. Acá vemos un paciente con patrón tomográfico. El tratamiento del EPIC va a depender mucho de qué tipo de manifestación estoy viendo, porque si hay demasiada fibrosis, no tiene sentido utilizar un tratamiento inmunosupresor. Ahí lo que se prioriza es el uso de antifibróticos, ¿no? Como nintedanib, por ejemplo, o pirfenidona, que son los antifibróticos. Pero si hablamos de un proceso inflamatorio activo, agudo, como en el caso de NINE, tenemos pues inmunosupresores que nos van a ayudar. Ahí tenemos ciclofosfamida, micofenolato, por ejemplo, de menor, digamos, valor o segunda línea la satioprina, y tenemos también reservado para los casos refractarios el rituximab o el trasplante de células madres también como una opción para los casos severos, refractarios a ciclofosfamida o micofenolato. Si hablamos de hipertensión pulmonar, tenemos prostanoides. Estos no están disponibles en nuestra realidad, pues acá solo los menciono.
pero sí a partir del el antagonista receptor de neotrilina 1, siendo el Bosentan el más conocido, pues podemos tener esa opción de tratamiento, pero en esto a nivel privado, pero en nuestros hospitales, tanto del seguro como del MINSA, lo que tenemos disponible son inhibidores de la 5-fosfodiesterasa y lo que suele ser usado con más frecuencia es el sildenafil. Compromiso gastrointestinal se da en todos los segmentos del tracto gastrointestinal y casi todos tienen en común que sus síntomas son derivados de la hipomotilidad secundario a la fibrosis y también relacionado a un proceso vascular o vasculopatía de estos vasos, ¿no? Fenómenos isquémicos que se van a traducir en alguna manifestación clínica. Recordar que esta hipomotilidad también se puede ver reforzada por la afectación de la base nervorum. Entonces, podemos entender, pues, por qué estos pacientes pueden tener reflujo gastroesofágico y asociado a esto, pues, procesos de esofagitis, esófago de Barrett, por ejemplo, o que puede también coexistir con la estenosis, que puede favorecer a dar uno de los síntomas más comunes, como es la disfagia en estos pacientes, ¿no? Una disfagia principalmente esofágica, a diferencia de las miopatías, que es una disfagia faríngea. La dismotilidad también puede ser reproducida en el estómago. La alteración vascular puede dar un cuadro de una ectasia vascular a nivel antral gástrica, gastritis, úlcera o adenocarcinoma también está descrito en estos pacientes. A nivel intestinal puede haber casos por la hipomotilidad, casos pues de pseudoobstrucción, lo cual favorece fenómenos de mala absorción, cual va a llevar a un sobrecrecimiento bacteriano que pudiese también favorecer pues el daño de la mucosa y en sí toda la pared del intestino que aunado también a la disfunción vascular favorecería la isquemia del tejido y la perforación del intestino. A nivel del colon, bueno, se repite el fenómeno de hipomotilidad y puede llevar pues a la probabilidad de desarrollar vólvulos en el caso de tener esta condición. Si asociamos que esto favorece pues un tránsito lento, la posibilidad de que el paciente tenga constipación, pudiese haber pues la mayor prevalencia de diverticulitis o divertículos en estos pacientes por este tipo de condición de hipomotilidad a nivel del intestino grueso. Bueno, también pueden evolucionar a la perforación. La disfunción del esfínter anal es frecuente en estos pacientes, sobre todo en etapa tardía y pueden tener incontinencia fecal. El tratamiento para este caso es diferente en este sistema es diferente a los otros órganos porque acá no tienen lugar los inmunosupresores. Lo que se usa es lo que se puede usar en un paciente que no tiene patología autoinmune, es lo mismo. Es decir, que va desde antiácidos, por ejemplo, protectores de mucosa, procinéticos en el caso de aquellos que tienen dismotilidad, antibióticos si hablamos de sobrecrecimiento bacteriano, algunos ejercicios para mejorar la continencia, bueno, y si hay complicaciones quirúrgicas, la cirugía respectiva. Entonces, como vemos acá, el tratamiento está más relacionado a esos aspectos que pueden ir también desde cambio de la vida, algunos fármacos como inhibidores de bomba, anti-H2, sucralfato, por ejemplo, los procinéticos para la dismotilidad, la gastritis, lo mismo que lo anterior, y para la dismotilidad, procinéticos también es reforzado sus, bueno, que había mencionado, antibióticos, probióticos también, en el caso de sobrecrecimiento bacteriano. La pseudoinstrucción implica tratar previamente el sobrecrecimiento bacteriano y el uso de procinéticos. Y la presencia de aire a nivel de la pared intestinal por discontinuidad de la misma, pues nos va a requerir la presencia o el uso pues, de antibióticos y también una forma de nutrir a este paciente, ¿no? Que es otra de las complicaciones de pacientes por esta alteración de mala absorción tiende a la desnutrición a largo plazo. Por eso es que también parte del tratamiento consiste en mejorar el estado nutricional del mismo.
La constipación puede ser mejorada con una dieta rica en fibras, no probióticos, algunos enemas, a nivel de ano recto, entrenamientos del esfínter. Compromiso renal en sí pudiese estar solo limitado, circunscrito a las crisis renales, que el cual es una forma de presentación severa a nivel de compromiso renal, por aumento de las enzimas relacionadas al sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Va a haber pues un aumento de la presión arterial y falla renal progresiva relacionada también a una disminución del flujo vascular en arterias renales. En los años 60, 70 del siglo pasado, era la principal causa de muerte de estos pacientes. Pero en esas épocas se introduce los IECAS, ¿no? Los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, que han logrado modificar la evolución de estos pacientes, por lo menos con esta complicación. Y pues ya actualmente no es una de las principales causas de muerte, digamos que la sexta o séptima causa de muerte en los pacientes. El tratamiento principalmente para estas crisis es el uso de estos fármacos, ¿no? Enalapril, por ejemplo. La sobrevida en los pacientes con esclerosis sistémica es mejor si estamos ante una forma limitada en comparación con las formas difusas. Como vemos, a los 10 años, la sobrevida decae pues en un 50% de los pacientes pues en forma dramática, ¿no? Cual tiene, digamos, es mucho mejor si hablamos de los pacientes con formas cutáneas limitadas, que tienen una mayor expectativa de vida. En global, tenemos también, al haber más casos de forma limitada, que también en global, pues no suele ser una sobrevida tan baja como las formas difusas. Acá está un gráfico de barras donde vemos las principales causas de mortalidad y a lo largo de diferentes años. Actualmente, esto es antiguo, pero hasta actualmente se mantiene la misma información, que tanto fibrosis pulmonar como hipertensión pulmonar de la arteria pulmonar son las principales causas de morbimortalidad. Y miren, en los años 70 las crisis renales eran la principal, actualmente pues es una de las que menos mortalidad da. En el caso de las crisis renales, recordar de que el uso de corticoides, prednisona, y a más dosis hay más riesgo de desarrollar crisis renal. Por eso es que hay que usarlas con cuidado, solo cuando esté indicado realmente el corticoide en estos pacientes por el riesgo de crisis renal. Y bueno, eso es lo que quería mencionarles de información. No sé si tendrán alguna aclaración para hacerlas. Pueden escribirlo para poder leer. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Bien, bueno, agradecerles a todos y ya nos vemos en otra oportunidad. Gracias.